A ver, imaginen esto. A partir del siglo XVIII, el mundo que todos conocían simplemente se rompió. Todo ese viejo orden de reyes, de jerarquías, se vino abajo, y de las ruinas surgieron tres ideas gigantescas para responder una pregunta que lo iba a cambiar absolutamente todo. Hoy vamos a meternos de lleno con esas tres fuerzas, las ideas que construyeron naciones, que provocaron revoluciones y que, hasta el día de hoy, definen cómo vivimos. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? Cuando el poder absoluto de un rey dejó de ser la única respuesta, la humanidad se encontró, de repente, con una página en blanco. ¿Qué era lo más importante? ¿La libertad de cada persona? ¿El bienestar de todo el grupo? ¿O quizás la identidad de la nación? Las respuestas a estas preguntas dieron forma a todo lo que vino después. Empecemos por la primera gran solución que se puso sobre la mesa. La primera gran idea que entra en escena con una fuerza arrolladora es el liberalismo. Nació como una reacción, como un grito contra el poder asfixiante de las monarquías y de la Iglesia. Y su propuesta, para ese momento, era de lo más radical que se podía escuchar: poner al individuo en el centro de todo el universo político y económico. ¿Y qué significa esto en palabras sencillas? Bueno, pues que para el liberalismo, la pieza más importante del rompecabezas social no es la familia, ni la comunidad, ni el reino. Es la persona, el individuo. Y todo el sistema tiene que estar construido para proteger y, sobre todo, para potenciar la libertad de esa persona. El liberalismo se apoya en varias ideas clave: la libertad de decir lo que pensamos, de comerciar, la idea de que la propiedad privada es un motor para el progreso, y algo fundamental, el Estado de Derecho, o sea, que la ley es la ley para todos, incluso para el rey o el presidente. Y por supuesto, esa fe casi ciega en que el mercado, si lo dejan solito, se regula a sí mismo. Ah, la famosísima idea de Adam Smith, la mano invisible del mercado. Es como decir, tranquilos, dejen que cada persona busque su propio interés y, como por arte de magia, ¡pum!, al final toda la sociedad se beneficia. Una idea que no solo sentó las bases de una ideología, sino de todo el sistema capitalista que conocemos. ¿Y si Smith fue el que puso los ladrillos de la economía? John Locke, bueno, él fue el arquitecto filosófico. Para Locke, la cosa era simple. No nacemos con deberes hacia un rey, nacemos con derechos que nadie nos puede quitar: vida, libertad y propiedad. Y la única tarea legítima de un gobierno es proteger esos derechos. Nada más y nada menos. Ahora, como toda gran idea, pues tiene sus dos caras. Por un lado, el liberalismo ha sido un motor increíble para la innovación y el crecimiento económico, y es el pilar de la defensa de los derechos humanos. Pero, por otro lado, ¿cuál es la cara B del disco? Que si se deja sin control puede crear unas desigualdades económicas abismales y dejar totalmente desprotegidos a los más vulnerables. Y fue justo como respuesta a esto que nació la segunda gran fuerza. Y esa reacción nos lleva directamente a la respuesta socialista. Miren, si el liberalismo nació peleando contra los reyes, el socialismo nació en el corazón de la revolución industrial. Vio las fábricas, la explotación, la tremenda desigualdad que creaba el capitalismo liberal y dijo: momento, aquí hay que proponer otra cosa. Una alternativa radical. El foco no debe ser el individuo, sino la comunidad. La idea central del socialismo es un giro de 180 grados. Lo que plantea es que las herramientas que crean la riqueza, las fábricas, las tierras, las máquinas, no deberían ser de unos pocos individuos, sino de la sociedad entera. ¿Para qué? Pues para que los beneficios se repartan de una forma mucho más justa. Los principios del socialismo son prácticamente el espejo opuesto de los liberales. Donde el liberalismo ve competencia, el socialismo ve cooperación. Busca la igualdad social, que los medios de producción sean de todos y una economía planificada, no para el lucro de unos cuantos, sino para cubrir las necesidades de la gente, bajo ese lema tan famoso de la justicia distributiva. Y aquí está el choque de trenes, el corazón del conflicto. Para un liberal, la propiedad privada es sagrada, es el motor del progreso. Para un socialista, la propiedad privada de los medios de producción es la raíz de la explotación. Es una diferencia que parece irreconciliable y que ha definido la política de los últimos 200 años. Y claro, nadie le puso palabras más potentes a este conflicto que Karl Marx y Friedrich Engels.
Para ellos, la historia no era una de reyes y batallas, no, era un conflicto constante entre los que tienen y los que trabajan. Su obra se convirtió en el combustible intelectual de revoluciones en todo el planeta. Y como toda idea compleja, el socialismo también tiene sus pros y sus contras. Por un lado, su meta es súper ambiciosa: eliminar la pobreza extrema, garantizar servicios básicos como salud o educación para todos y proteger a los trabajadores. Sin embargo, sus críticos siempre señalan los riesgos: economías que pueden volverse ineficientes, la falta de incentivos para innovar y, en sus versiones más extremas, el peligro de caer en regímenes autoritarios que terminan aplastando las libertades individuales. Pero, esperen. Mientras liberales y socialistas estaban en su ring particular, discutiendo sobre economía y propiedad, una tercera fuerza estaba creciendo. Una que no se preocupaba tanto por la cartera, sino por una pregunta mucho más de las entrañas. Y esa pregunta, ¿quiénes somos?, es precisamente el motor del nacionalismo. Aquí ya no se trata del individuo, ni de la clase social. Se trata del pueblo, de la nación. Es una fuerza que apela a la identidad, al sentimiento de pertenencia, a una cultura y a una historia que se comparten. La idea fundamental del nacionalismo es que la comunidad más importante a la que uno pertenece es la nación, y que la lealtad principal debe ser hacia esa comunidad, esa que se define por un idioma, una cultura, una historia en común, por encima de todo lo demás. Y esto se traduce en varias cosas. Primero, la soberanía nacional. El poder está en el pueblo. Segundo, el derecho a la autodeterminación. Cada nación merece tener su propio estado. Y, por supuesto, una celebración, un orgullo muy fuerte por la identidad cultural propia y la unidad del país. El filósofo Herder lo describió con una palabra alemana que suena, muy alemana: Volksgeist. Se traduce más o menos como el espíritu del pueblo. Es la creencia de que cada nación tiene como un alma única, un carácter que la hace diferente a todas las demás. Es una idea que suena muy poética, pero que tiene una fuerza política tremenda. El nacionalismo es, quizás, la más ambivalente de las tres fuerzas. Por un lado, es capaz de crear una cohesión social y una solidaridad impresionantes. Ha sido el motor para que muchos pueblos se liberen de imperios que los oprimían. Pero su lado oscuro es terrible. Puede llevar a la xenofobia, al racismo, a guerras de expansión y a la exclusión brutal de las minorías. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto hoy? Tenemos estas tres fuerzas gigantes que, como vimos, muchas veces chocan entre sí. La pregunta es: ¿cómo convivimos con ellas en pleno siglo XXI? Pues lo realmente curioso es que la respuesta no ha sido elegir un ganador. La verdad es que ninguna democracia moderna es puramente liberal, o puramente socialista, o puramente nacionalista. Son más bien una mezcla, un cóctel complejo de las tres. En la práctica, las democracias de hoy intentan hacer malabares para equilibrar estos tres pilares. Del liberalismo toman la protección de las libertades individuales y el libre mercado. Del socialismo, la idea de una red de seguridad social, con cosas como la salud y la educación públicas. Y del nacionalismo, ese sentido de identidad y cohesión que une a la gente. Al final del día, la historia de los últimos siglos ha sido eso, una negociación constante. Un tira y afloja permanente entre nuestras ganas de ser libres como individuos, nuestra necesidad de cuidarnos como grupo y nuestro deseo de pertenecer a una comunidad. Y ese debate no ha terminado. De hecho, está más vivo que nunca. Y esa es la pregunta que nos queda en el aire. En un mundo que es cada vez más global, pero también más polarizado, la tensión entre la libertad individual, la justicia social y la identidad nacional sigue ahí, más fuerte que nunca. La forma en que logremos equilibrar estas tres fuerzas va a determinar el mundo que vamos a construir. La gran pregunta es: ¿hacia dónde se va a inclinar la balanza?